Hola, hoy nos metemos de lleno en una de las grandes obsesiones del deporte de élite, cómo entrenar más y mejor, pero sin romperse por el camino. Vamos a hacer un viaje por la historia de cómo hemos intentado medir el esfuerzo, la famosa carga de entrenamiento. Es que esta es la pregunta del millón, ¿verdad? Es un alambre muy fino. Si te pasas un poco, te lesionas o caes en el sobreentrenamiento. Si te quedas corto, no llegas a tu máximo potencial. La clave de todo está en medir y entender el esfuerzo de una forma precisa. Y esto, claro, nos lleva al corazón del asunto, a lo que se conoce como el dilema del atleta. Un rompecabezas que ha tenido a entrenadores y científicos dándole vueltas a la cabeza durante décadas. El concepto central, la pieza clave de todo este puzzle, es la carga de entrenamiento. Pero ojo, no es solo cuánto corres o cuánto peso levantas, es la mezcla del trabajo que haces y el estrés que eso le provoca a tu cuerpo. Es, a la vez, lo que te hace mejorar y tu principal factor de riesgo. A ver, vamos a desglosar esto, que es importante. Hay dos tipos de carga. Por un lado, la carga externa es lo que haces, los datos objetivos. Los kilómetros, los kilos, la velocidad. Es el qué. Pero luego está la carga interna, que es cómo reacciona tu cuerpo a ese trabajo, cómo se disparan las pulsaciones, el lactato o simplemente cómo de duro lo percibes. Es el cómo te sienta. Y aquí está la magia. La misma carga externa puede generar una carga interna totalmente distinta en dos personas, o incluso en la misma persona en días diferentes. Entonces, ¿cómo hemos pasado de la intuición del entrenador, del yo creo que hoy ha ido bien, a poder ponerle un número a un entrenamiento? Bueno, pues este es el viaje de las sensaciones a las fórmulas matemáticas. Al principio la cosa era bastante rudimentaria, la verdad. Los entrenadores se fijaban en dos cosas y punto: el volumen, o sea, la cantidad total de trabajo, y la intensidad, cómo de duro era. Por ejemplo, correr 10 kilómetros es el volumen, hacerlos en 40 minutos o en una hora, eso es la intensidad. Era un buen comienzo, pero se dejaban muchísimas cosas fuera. Y entonces, en los años 70, llegó un tal Eric Bannister y lo puso todo patas arriba. Creó su modelo, el TRIMP, y fue una auténtica revolución. Por primera vez, alguien intentaba meter en la misma coctelera la duración y la intensidad, usando el pulso, para sacar un único número. La idea era genial, darle una nota a cada sesión para poder compararlas y sumarlas. El TRIMP molaba y mucho, porque era súper simple. Usaba una tecnología que empezaba a ser barata, los pulsómetros, y era fácil de entender. Pero claro, no era perfecto. Tenía sus agujeros negros, no sabía qué hacer con las pausas en un entreno de series, se le escapaban los sprints súper cortos y explosivos, y sobre todo, el pulso es un chivato muy sensible. Le afecta el estrés, si has dormido mal, el calor, un café de más. Pues la siguiente gran evolución vino de esta pregunta, la más simple, la más humana, la que cualquier entrenador le hace a su deportista al acabar. Y aquí es donde entra Carl Foster con una idea que, de tan sencilla, es absolutamente brillante. Dijo, oye, ¿y si combinamos un dato objetivo como el tiempo con algo subjetivo como la percepción del atleta? Así nació la sesión RPE. Se basa en pedirle al deportista que puntúe cómo de duro ha sido el entreno en una escala. Por fin se le daba un valor científico a las sensaciones del verdadero protagonista. Y el método no puede ser más fácil. Terminas de entrenar y, punto súper importante, te esperas una media horita. ¿Por qué? Para que la sensación del último sprint no te nuble el juicio sobre toda la sesión. Pasado ese tiempo, valoras el entreno global en la escala y esa nota se multiplica por los minutos. Ya tienes una cifra que une lo que has hecho y cómo lo has sentido. Si los modelos matemáticos fueron un gran paso adelante, lo que vino después, impulsado por la tecnología, directamente cambió las reglas del juego por completo. Es que el salto tecnológico ha sido brutal. Pensemos, en los 70, un cronómetro y un silbato. En los 80, los primeros pulsómetros, que eran unos armatostes. En los 2000 llega el GPS. Por fin se podía medir bien la carga externa en deportes de equipo. Y de ahí a la explosión actual de relojes inteligentes y sensores que lo miden absolutamente todo. Y de repente, ¡boom!, una avalancha de datos. Los entrenadores pasaron de tener 4 métricas a tenerlo todo. Podían medir la carga externa con una precisión milimétrica, cada sprint, cada salto. Y a la vez, monitorizar la carga interna de forma continua. No solo el pulso en el esfuerzo, sino también la variabilidad de la frecuencia cardíaca en reposo, un indicador clave para saber cómo de recuperado está el cuerpo. Con esta cantidad de información, el objetivo ya no era encontrar la fórmula mágica que sirviera para todos. La nueva meta era crear un traje a medida para cada deportista. Y es que esa es la gran lección de la ciencia del entrenamiento de hoy. No existe un número mágico, no hay una métrica que lo explique todo.
El secreto está en combinar los datos, en entender el contexto de la persona y en personalizar la planificación hasta el más mínimo detalle. Y aquí entra en juego uno de los modelos estrella actualmente, el ratio de carga aguda crónica, o ACW. El nombre suena chino, pero la idea es muy intuitiva. Simplemente compara el tute que te has metido esta última semana, la carga aguda, con la caña que tu cuerpo ya está acostumbrado a soportar de las últimas 4 semanas, la carga crónica. Esto que vemos aquí es el escenario perfecto, lo que se llama el punto dulce. Nuestra base, la carga crónica, es de 1000 unidades. Esta semana hemos subido a 1200. ¿Es un aumento? Sí, le estamos dando al cuerpo un estímulo para mejorar, pero es un empujoncito progresivo y controlado. Así se construye la forma física de manera segura. Y ahora todo lo contrario, la zona roja, la zona de peligro. Partimos de la misma base de 1000, pero esta semana, por lo que sea, la carga se ha disparado a 1800. Este salto tan brusco es como encender todas las alarmas. El riesgo de romperse se multiplica porque el cuerpo no está preparado para asimilar ese pico de estrés. Pero la historia no acaba aquí, ni mucho menos. La búsqueda del entrenamiento perfecto sigue, y las herramientas que están llegando ya parecen sacadas de una película de ciencia ficción. Es que estamos entrando en una era completamente nueva. Ya hay modelos de inteligencia artificial que analizan patrones que un ser humano jamás podría ver para predecir la fatiga. Se están integrando datos de todo, del entreno, del sueño, de la nutrición, del estado de ánimo. Y lo más alucinante, ya se están desarrollando sensores que miden biomarcadores como el cortisol, la hormona del estrés, en tiempo real a través del sudor. Y con esto llegamos al final. Toda esta tecnología nos deja con una pregunta fascinante sobre el futuro del deporte. A medida que los datos son cada vez más y más precisos, ¿cuál será el verdadero papel del entrenador? ¿Será un analista de datos o seguirá siendo, por encima de todo, un motivador? Es una reflexión que sin duda da mucho que pensar.